Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, están vivos entonces. Mi nombre es Luther Fuentes. Estoy en la parte de lo que es la salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? En el país. Pues hoy iniciamos pues, una fase de charlas que vamos a ir programando durante todos estos meses. Y precisamente pues hablando de lo que es salud y seguridad ocupacional. Vamos a ver de todas las personas que aquí están presentes, ¿por qué? Dos opiniones. ¿Por qué es que ustedes están acá? ¿Qué les llamó la atención de la salud y seguridad ocupacional? Vamos a ver de este bloque quién me expresa su opinión. ¿Por qué les llamó la atención de venir a ver qué es salud y seguridad ocupacional? Proteger a las personas. ¿Qué otra cosa? Las normas necesarias para desempeñarse en una empresa. Ya hay dos normas necesarias para poder cómo desempeñarnos en la empresa. Proteger a las personas. ¿Sí? Protegerse uno para, o sea, en lo que es la ocupación para poder proteger a. Exacto, protegerse uno. ¿Va? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la salud y seguridad ocupacional en el país, muchos creen que es relativamente nuevo, ¿verdad? Entonces todos dicen salud y seguridad ocupacional y vamos a ver de qué forma nosotros trabajamos. ¿Qué es lo que sucede en el país? Esto tal vez no es de que esté despertando. Nosotros tuvimos un reglamento general de seguridad y higiene de 1957 y hasta este año, en el año 2014, hubo ya el primer reglamento de salud y seguridad ocupacional, que es precisamente lo que voy a trabajar y lo que vamos a trabajar durante todas las charlas que vamos a tener en estas actividades. Pero más que eso, como dijo aquel compañero, la normativa. ¿Cuál es la normativa? ¿Quién sabe cuál es la normativa? 229-2014 y las reformas. ¿Cuáles son las reformas? 33-2016. O sea que aquí estamos bien adelantados, ¿no? Bueno, vamos a platicar qué es salud y seguridad ocupacional, porque en realidad la salud y seguridad ocupacional no es solo venir y imponer una norma, ¿sí? La salud y seguridad ocupacional va más allá de eso. Y entonces el día de hoy pues vamos a platicar de qué es en realidad la salud y seguridad ocupacional. Fíjense que hablando del trabajo y la salud, ¿sí? Solo un pequeño paréntesis. De repente alguien me puede regalar una hojita para que coloquen su nombre y su correo, para que yo les pueda enviar material que sea necesario de las actividades que realizamos. Entonces me pueden regalar una hojita, su nombre y su correo. Entonces así yo los agrego en un grupo y les envío yo material. Fíjense que el trabajo y la salud, el mayor conocimiento de los fenómenos físicos, químicos y biológicos ha permitido que la humanidad haya mejorado su nivel, ¿sí?, de vida a partir del mejor aprovechamiento de los recursos, ¿sí? Entonces, el hombre no se ha limitado a la utilización de sustancias naturales, sino que en su espíritu de superación ha logrado la creación de nuevos productos y la aplicación de nuevas formas de energía. ¿Qué es lo que sucede aquí? Todo esto parte cuando se empezó a desarrollar las máquinas de vapor, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedía? Antes las actividades pues eran relativamente más trabajosas, pero cuando se implementó la máquina de vapor hubo nuevos cambios, hubieron mejores tecnologías. Pero ¿cuál fue el costo de eso? El costo de eso fue que como había máquinas que funcionaban con vapor, eran elementos móviles donde la gente pues metía manos y se quedaban atrapados, se quedaban sin partes del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que la tecnología sí hubo un gran avance, pero la parte laboral fue quien sufrió eso, ¿sí? Hubieron muchos muertos, ¿sí? Hubieron muchos muertos a causa de eso, porque en realidad la revolución industrial dio un gran avance, pero la parte laboral, la parte de la gente que era de la producción, hubo muchos muertos, ¿sí? Entonces, y un claro ejemplo de esto es esto. Fíjense que
hablando de historia de lo que es la salud ocupacional, la primera monografía que se conoce sobre la relación existente entre la actividad laboral y sus patologías fue Paracelso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó con él? Se dio cuenta que mucha gente estaba muriendo en el área de la minería, ¿sí? En el área de la minería. ¿Por qué? Porque en el área de la minería, como en el área de la construcción, todos los trabajadores inhalan el famoso sílice que se encuentra pues, en el medio donde ellos trabajan. Entonces, al inhalarlo, pues a largo plazo se produce la famosa enfermedad ocupacional, que es la silicosis, ¿verdad? Entonces, al estar inhalando pues esta sustancia, pues entonces le provoca a largo plazo un problema de cáncer en el pulmón. Pero más adelante pues vino otra persona, ¿sí? Que es Bernardino Ramazzini, ¿sí? Que a él se le atribuye el padre de la medicina, ¿sí? De la medicina del trabajo, a través de este documento en el cual pues habla él de las muertes laborales. Pero esta persona era un doctor, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo él? Él sabía que existía una relación de trabajo, las personas llegaban enfermas y muchas de las personas en ese entonces se morían a causa de en ese entonces decían de una gripe, de una tos, pero en realidad estas personas internamente tenían más que eso, ya tenían un cáncer ya muy avanzado. Entonces, lo que hizo Ramazzini como médico fue que cuando llegaban las personas, específicamente trabajadores, les preguntaban cuál era su actividad laboral, ¿ya? O sea, cuando nosotros vamos donde el médico le preguntan a uno talla, peso, fuma, toma, o sea, todos los datos generales, pero aparte de eso, él lo que le decía a las personas era, ¿cuál es su actividad laboral? Ah, fíjese que yo soy minero. Ah, y si llegaba de 20 años, según estos documentos, alguien que trabajaba en el área de minería, llegaba a los 25 años, era lógico, porque la gente moría de 20 años en esos lugares, porque los lugares no eran tan saludables para trabajar, ¿verdad? Hoy en día que parte de la salud, pues hay muchos avances con esto, lo de la ventilación dentro de los túneles y todo, pero no cabe duda que no estemos alejados de la realidad, ¿verdad? Siempre hay un efecto a largo plazo. Entonces, Bernardino Ramazzini lo que dijo fue, no, ¿cuál es su actividad laboral? Entonces, en base a su actividad laboral, entonces él determinaba cuáles eran las enfermedades. Pero a mediados del siglo XX, como consecuencia del nuevo concepto definido por la OMS, Organización Mundial de la Salud, se define que todos los factores relacionados con el trabajo pueden causar enfermedades, lesiones o alteraciones de la salud, incluida la mala adaptación laboral. Fíjense que hay algo bien importante. ¿Ustedes se vienen a citar aquí? Ya no hay, allá también hay. Allá también hay. También hasta para acostarse también hay. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Fíjense que muchos dicen, la gran, no son precisamente el puesto de trabajo el que a mí me puede dañar, ¿sí? A mí me daña el entorno laboral en el cual yo desarrollo mis actividades laborales. Fíjense, porque muchos decimos, no es que el trabajo de ingeniero civil me va a producir un cáncer. ¿Ya? Pero no es eso, sino que son las condiciones en las que nosotros vamos a desarrollar nuestras actividades, ¿sí? Eso es bien importante tenerlo en consideración. Ahora, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿sí? En este caso no quiere decir que como no tenemos una enfermedad, ¿sí?, estamos enfermos, ¿no? Esto no quiere decir que la ausencia de una enfermedad quiere decir que estemos bien. Ahora, miren este dibujito, solo esa pequeña imagen dice muchas cosas, porque vamos a poner un ejemplo. Fíjense que nosotros somos los trabajadores, ¿va? Nosotros somos la parte productiva del país, ¿sí? Entonces, ¿cómo está nuestro estado físico? Si
aquí nosotros el concepto dice que el estado físico, mental y social deben de estar óptimos para que nosotros consideremos que estamos en unas buenas condiciones de salud. ¿Sí? Imagínense físico, imagínense mental, imagínense social. Y les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Porque a mí me gusta poner el ejemplo cuando es la actividad laboral, por ejemplo, el área eléctrica. ¿Sí? Ustedes han visto a las personas que trabajan en los postes, cuando llegan a cambiar la lámpara o hacen alguna reparación de cables de media tensión y todo. ¿Han visto esos trabajos de esas personas? Ya. Ahora imagínense a esas personas físicamente. ¿Será que una persona de 400 libras puede estar a 3 metros de altura trabajando? No, ¿verdad? Ya hay problemas. Mental. Dice que mental. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros llevamos problemas de la casa o de nuestras parejas hacia el trabajo? ¿Cómo repercute eso? ¿Ah? Falta de concentración. Imagínense en el área eléctrica, toca el cable que no es. ¿Sí? Entonces, ya vimos que la parte física es bien importante, la parte mental y la parte social, ¿sí? La parte social en la cual, pues, personas que hacen esa labor, pues viajan en la calle y uno en la calle anda pensando en regresar a su casa. O sea, como está la situación, nosotros ya, nuestra mente está trabajando. Entonces, si estamos hablando físico, mental y social, está bien complicado. ¿Sí? Está bien complicado porque fíjense que de la parte física también nosotros hablamos del ejercicio. ¿Quiénes hacen aquí ejercicio por lo menos una vez al día? Todos. Entonces, o sea, esto es bien importante porque la parte, pasen adelante, o sea, es bien importante para que nosotros determinemos si en realidad nosotros cumplimos fundamentos de salud en nuestro cuerpo. ¿Ya? Bueno, ahora cuando hablamos de condiciones de trabajo, dice que son múltiples y variadas definiciones que se dan del concepto de las condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo, ¿cuáles son sus condiciones de trabajo? Me imagino que la mayoría aquí labora, y si no la mitad, si no menos, o mucho menos. Pero bueno, entonces sí, como no quieren levantar la mano, yo les voy a preguntar. Alguien que me diga aquí cuáles son sus condiciones laborales si están trabajando. Vamos a la intemperie. ¿Cuál es tu actividad laboral? ¿Cómo? Muestreo ambiental. Entonces, ¿tus condiciones cuáles son? Tus condiciones, ¿en dónde haces los muestreos? ¿Te expones a químicos? ¿Te expones a caídas? Esas son tus condiciones. Ahora, si vos no te proteges como debe ser, entonces dentro de un par de años eso va a repercutir en vos, porque no utilizas, por ejemplo, un equipo de protección personal, creo, ¿verdad? Pero entonces esas son las condiciones en las cuales vos laboras. ¿Sí? ¿Otra persona? ¿Sí? También te expones a químicos, ¿verdad? Te expones a, imagínate, aquí estamos expuestos a muchas cosas, aunque ustedes no crean. Hay un tema dentro de la parte del estrés que se llama el síndrome de los edificios enfermos. ¿Sí? Y eso se da mucho en los call centers, que la mayoría de las personas pues resultan estar enfermas, pero es por el mismo ambiente que se maneja ahí adentro. Pero las condiciones laborales son en las cuales están rodeadas donde nosotros realizamos las actividades. ¿Sí? Donde nosotros realizamos las actividades. Vamos a ver más adelante. Expertos en el tema han investigado sobre el término de condiciones de trabajo. Entonces podemos decir, entre las personas que han estudiado más esto, como Molly, dicen que las condiciones de trabajo son las condiciones físicas ambientales: ruido, polvo, calor, como el compañero, ¿ah? Imagínense, lo llevan a hacer una prueba de muestreo donde hay tierra en el ambiente y todo. ¡Ah, qué rico! Va a oler la tierra, ¿va? Y es sílice el que está oliendo. ¿Ya? Es sílice. Entonces, es bien importante eso, saber. Y por ejemplo, también hablamos a la exposición del ruido.
Yo creo que hay más lugares allá. Por ejemplo, a la exposición del ruido. ¿A cuánto nos podemos exponer en 8 horas de trabajo? ¿Cuánto? 85 decibeles. Ya había leído eso en el 229. ¿Sí? Va. Entonces, si es un trabajo donde nos exponemos, donde estamos laborando 12 horas y estamos a 100 decibeles, imagínense cómo va a resultar la persona a largo plazo. Sí. Entonces, esas son las condiciones de trabajo. Son también aquellas exigencias impuestas por las máquinas o procesos, posturas, presiones horarias. Le dicen a uno, la secretaria va, pero si yo no estoy expuesto a riesgos, ¿será que no? Imaginen si utiliza un banco plástico sin respaldo. Y por eso, dentro de las estadísticas en el país, resulta que la mayoría de personas ya grandes tienen problemas de espalda. Malas posturas de trabajo, ¿verdad? Malas posturas de trabajo. Imagínense las secretarias que están 8 horas dentro de su área laboral y no tiene una silla con respaldo, o la silla pues no cumple ciertos requisitos para que sea económica. ¿Ya? Entonces es complicado eso. Entonces también son las condiciones de eso. Miren eso. No es nadie de ustedes, ¿verdad? Porque yo paso a veces tomando fotos en algún lado. Ninguno de ustedes, ¿verdad? Vamos con este grupo, vamos a ver qué análisis hay con respecto a esto. ¿Qué creen ustedes de esta condición de trabajo de la persona? ¿Por qué? No son estables los botes. Está expuesto a una caída. Pero cuando no tenemos escalera en la casa, lo hacemos, ¿va? Fíjense que hay algo bien importante aquí, y es que esto no es solo para nuestro trabajo, es para nuestra casa, porque de igual forma no podemos matar en la casa. ¿Ya? No debería haberse subido, ¿va? Pero si el que es el dueño le dice, no, tienes que pintar. ¿Qué? Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que empezar a ver cuál es nuestra legislación, porque en el reglamento a mí me dice que el patrón está obligado a darme todos los elementos necesarios para desarrollar mis actividades laborales. Y yo como trabajador estoy obligado a utilizar el equipo que ellos me dan. Entonces es un 50-50, ¿sí? Es bien importante eso. Pero cuando les dan el equipo y a pesar de eso hacen esto, ¿quién cree que tiene la culpa? Entonces es parte de la ley que hay que aprender. Ahora el otro grupo, ¿qué piensa de esta persona, sus condiciones en las que está laborando ahí? ¿Cómo? En lo que usted decía, que aparte es una condición insegura y aparte es un acto inseguro, que es lo que usted mencionaba, que su patrón le da las herramientas. En ese caso puede ser que es un acto de parte. Bueno, ahora les voy a explicar esto, porque un acto inseguro lo rompe uno. ¿Por qué? Porque incumple normativas. Y las condiciones seguras se dan definitivamente porque yo realizo la actividad. Pero un acto inseguro, imagínate en una empresa está normado, por ejemplo, está normado el uso del arnés y no lo utiliza. Yo rompí una normativa. Pero entonces, esto es lo complicado y lo bonito de encontrarle el punto a esto, ¿sí? Porque tiene que haber un equilibrio. Hay un equilibrio dentro del reglamento con esto, ¿ya? Ahora, me hablaba ya el compañero de actos y condiciones inseguras, pero ¿qué piensan ustedes de esta persona que está trabajando en una pasarela con el arnés? No tiene la línea de vida, ahí está. Lo tienen conectado hacia la pasarela, pero eso no es lo correcto. Tiene que existir una línea de vida. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que sucede con eso? Para que ustedes vean el análisis de esto, es bien complicado y les queda de tarea para ustedes de aquí en adelante. Y dense en cuenta en la calle cómo las personas realizan las actividades laborales. Fíjense que esta persona, si ustedes se dan cuenta, las redes están impuestas, tal vez no se mira bien la foto, pero la parte de las piernas las tiene en el torso, lo tiene al revés. O sea que a la hora de que él se caiga, el arnés no va a funcionar, se va a ir de largo, ¿sí?
La línea de vida pues está pues conectada a la malla. ¿Qué va a aguantar la malla? No, de largo. Ahí lo que va a pasar es de que va a terminar su vida con una camioneta que le va a pasar encima. ¿Sí? Entonces, ahora digo yo, ¿quién es el obligado de enseñarles a usar el equipo? El patrón. En el reglamento está. Porque, qué bonito, yo te puedo dar el equipo, ahí está tu arnés, tu línea de vida, del tallo y todo. De 3M, si quieren de marca, ¿verdad? Si quieren de marca. Pero, si yo no les enseño a ellos cómo utilizarlo, me pasa eso. Ah, no, dale, es que lo que pasa es de que no es solo darle el equipo. Lo que pasa es de dárselo y enseñarle cómo utilizar el equipo. ¿Sí? Pero es parte de las condiciones de trabajo de cada una de las personas. Dice que también, aunque en este aspecto sea menos frecuente, citado las condiciones cognitivas de trabajo, dificultades del estrés debido a una mala inteligibilidad de las señales psicológicas. El estrés. ¿Quién está estresado? Todos están estresados, porque ya pasó la segunda retrasada, creo, o ya viejo, no, o ya está iniciando el estrés. Pero el estrés es otro factor bien importante. También tenemos a Odón, que pues él va a ser un poquito más específico. Dice que por ambiente de trabajo tenemos el conjunto de las condiciones de producción en las cuales la fuerza de trabajo y el capital se transforman en mercancías y beneficios. Pues él, entonces su mentalidad fue un poquito más a la industria, ¿verdad? Entonces nosotros somos productivos, ¿sí? Y mi condición va a ser el realizar y transformar cosas para mejor de la sociedad, ¿sí? Entonces él hizo una clasificación bastante interesante, en la cual cada una de las cosas las dividió. Por ejemplo, en el grupo 1 él dice que los factores que están presentes en otras situaciones que no son las del trabajo, luz, ruido, temperatura, humedad, ventilación, volumen, espacio, la mayoría de estos factores se pueden medir con instrumentos adecuados, ¿sí? ¿Ya? Entonces él determinó que todo lo que son estos factores, a la larga, pues vamos a ver más adelante, son los físicos, se pueden medir, ¿sí? Se pueden medir. En el grupo 2 dice que comprenden factores propios de la situación del trabajo, humo, gases, polvos, vapores, vibraciones. Hay una mezcla ahí, hay agentes físicos, hay agentes químicos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, pero son los grupos que él está dividiendo. En el grupo 3 comprende el trabajo físico de algunos prototipos, se incluyen también las posiciones difíciles e incómodas, ¿ya? Es lo que les decía, que muchas veces creemos que por el hecho de estar sentado 8 horas no vamos a tener problemas de espalda. Claro que sí lo vamos a tener. Entonces ahí viene ya las formas de trabajo, por ejemplo las pausas activas, que tal vez las han escuchado ustedes, en donde pues son pues medidas que ayudan pues a minimizar los riesgos ergonómicos dentro de las áreas de trabajo. En el grupo 4, fíjense que la repetitividad, la monotonía, es bien importante esto, ¿eh? Porque también aquí está incluido la parte de la insatisfacción laboral, la parte donde el patrono, como dice, ahí la fotografía lo dice todo, ¿verdad? Los ahí va a presionar y presionar y presionar, entonces también eso se complica, ¿ya? Entonces, en conclusión, cuando hablamos de las condiciones de trabajo, hablamos de que el conjunto de elementos y circunstancias de carácter material, psíquico, biológico y social, incluidos y terminados por múltiples factores del orden económico, técnico y organizativo, se interrelacionan e interactúan constituyendo el entorno y forma en que se desarrolla la actividad laboral. Entonces, todo lo que nosotros realizamos dentro de nuestras actividades laborales es nuestro entorno laboral, ¿sí? Miren eso, son trabajos minuciosos, pero ustedes dirán, pero si solo es ir agarrando cebollitas y cebollitas y cebollitas, ¿verdad? Tal vez en el churrasco ahí sí no se da cuenta uno, ¿verdad? Pero ya como actividad laboral, eso es bien complicado y bien delicado, porque las personas, ustedes, por ejemplo, esto es lo mismo como cuando ustedes quieren agarrar un destornillador de los pequeñitos con un guante de aquellos que valen como 5 quetzales en la ferretería, de aquellos que se ponen los dedos y ya ni los pueden doblar, ¿ya? Y quieren agarrar ese destornillador y no lo pueden agarrar, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo, ¿sí? Los trabajos estos son tan minuciosos que estos provocan problemas en las articulaciones, ¿ya?
problemas en las articulaciones. Y entonces lo que dice uno, es que un día de trabajo no es complicado, pero tal vez ellos ya llevan 5 años, ya llevan 10 años, ¿ya? Entonces es parte de la salud ocupacional, ¿sí? Ahora, miren pues, hay unos conceptos bien importantes que hay que conocer de salud y seguridad ocupacional, que lo importante es pues aprenderse el concepto para poder uno pues tener conocimiento de eso. Fíjense que el riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, que es lo que platicamos, las condiciones, ¿sí? Si nosotros estamos en una actividad en nuestro trabajo y por ejemplo no me dan una escalera que sea adecuada para poder trabajar y pongo un par de botes, ¿qué es lo que sucede? Ahí puede provocar un accidente y entonces me caigo, ¿sí? Entonces estamos hablando que el riesgo laboral es una probabilidad también, porque es la combinación de la frecuencia y la probabilidad. Va a haber un día donde nosotros vamos a hablar sobre la evaluación de riesgos, que es la famosa matriz de riesgo, donde hay una probabilidad, ¿sí? Y hay una frecuencia, ¿ya? O una consecuencia. Entonces, en base a eso, nosotros determinamos cuál es el nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, la probabilidad tiene estas dos variables, ¿sí? Y entonces, en base a la frecuencia, a la probabilidad, entonces se va a derivar la materialización del peligro, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros qué es peligro, qué es riesgo. El peligro. La imagen dice más que 1000 palabras, ¿va? Pero ¿qué es peligro? Alguien que me diga qué es peligro para ustedes. Todavía están tímidos, ¿no? Algo que me puede causar daño. Algo que podemos evitar. Algo que podemos evitar. Así como el pececito ese pues, puede causar algo de daño, ¿va? ¿Qué es peligro para ustedes? Ya. Es la exposición, pero en realidad el peligro es la fuente que me puede causar a mí el daño. El tiburoncito ahí detrás ahí dentro de la pecera no les hace nada, hasta le pueden hacer caras y el tiburón no va a pasar, ¿verdad? Pero ahí está el peligro. Ese es un peligro. Ahora el riesgo. Al riesgo ya que venga uno, a tiburoncito, vení, ya me estoy exponiendo. Ya hay una probabilidad y una consecuencia, ¿ya? Entonces, el peligro es la fuente que me puede causar a mí un daño, ¿sí? Y el riesgo es la combinación de la consecuencia y la probabilidad de que ese peligro se materialice. ¿Estamos? Entonces son dos conceptos diferentes, ¿sí? El peligro y el riesgo, ¿ya? Por ejemplo, a ustedes que les gusta irse al puerto, ¿no? Se van al puerto en un carro, el Ferrari, ¿va? Ferrari para el puerto, recta la carretera hasta allá, ¿verdad? Que 20 minutos en ese carrito llegan, ¿verdad? Durmieron bien toda la noche, le hicieron mantenimiento a su carro y pues van en buenas condiciones para el puerto, ¿sí? Entonces, el peligro es la carretera y el vehículo, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos de nuevo al puerto, pero llegamos a las 3 de la mañana porque nos quedamos parrandeando y hay que salir a las 5 otra vez para el puerto, y en vez de rectas hay curvas, ¿qué pasa con el riesgo? Aumenta el riesgo. Entonces esta es la evaluación de riesgo, ¿sí? Donde nosotros vemos la probabilidad y la consecuencia, ¿sí? Y entonces nuestro nivel de riesgo puede ser muy alto o puede ser muy bajo, ¿sí? Entonces esa es la diferencia del peligro y el riesgo.
Entonces, ¿qué es prevención? La prevención es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad en la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer prevención, ¿sí? Porque ustedes dentro de sus actividades laborales lo que quieren es de que si ustedes van a ser jefes de algún departamento de salud social ocupacional, ustedes lo que van a hacer es minimizar o eliminar riesgos, porque para eso van a ser contratados, ¿ya? Pero a pesar de eso hay accidentes, entonces ¿cuál va a ser su función? O sea, no hay prevención. Entonces es bien importante eso, que ustedes tomen en consideración que ustedes lo que van a hacer es prevención, ¿sí? Cuando hablamos de factores de riesgo, cuando hablamos nosotros de factores de riesgo, dice que es una característica del trabajo, ¿sí? Que puede incrementar la posibilidad de que se produzcan accidentes o afecciones para la salud de los trabajadores. Entonces, los factores de riesgo se pueden incrementar en nuestras áreas de trabajo, ¿sí? Y eso me va a conllevar a mí tanto accidentes laborales como enfermedades ocupacionales, ¿ya? Fíjense que tenemos factores ligados a las condiciones de seguridad. Aquí ya entramos un poquito ya más en materia de lo que es salud ocupacional, cómo la salud ocupacional se encuentra dividido a nivel ya con estándares internacionales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de condiciones de seguridad, estamos hablando, no es suficiente el aire acondicionado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de condiciones de seguridad, ¿sí? Estamos hablando de las condiciones materiales que influyen sobre la accidentabilidad, ¿sí? Hablamos de accidentabilidad. Entonces, ¿por qué? Cuando hablamos de pasillos, superficies de tránsito, aparatos, equipos de elevación, vehículos de transporte, máquinas, herramientas, espacios de trabajo, instalaciones eléctricas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Por ejemplo, algo bien tradicional cuando hablamos de salud ocupacional, hablamos de la señalización en las áreas de trabajo, ¿sí? Es parte de la seguridad eso. ¿Para qué me sirve a mí una señalización dentro del área de trabajo? ¿Ah? Limitaciones de áreas de trabajo. Pero cuando hablamos de señalización también, por ejemplo, ahorita que está lo de moda por lo de los sismos, las rutas de evacuación, ¿verdad? Entonces, esto es parte de la seguridad laboral, ¿ya? Entonces, donde esté indicada cuáles son mis puntos de reunión, mis salidas de emergencia, ¿sí? E incluso fíjense que dentro de las empresas existen un montón de señalización, y esto ustedes lo pueden ver en la guía de señalización de ambientes de trabajo, que es de Conred, la NR2, en la cual a mí me indica la señalización de información. ¿Saben cuál es la señalización de información? ¿Cuál? La azul, que es la que me indica a mí, por ejemplo, las áreas de trabajo, ¿sí? Servicios sanitarios, ¿sí? Entonces, esta es la de azul con pictogramas blancos, o sea, las figuritas esas son blancas. Ahora las prohibitivas, ¿son rojas las prohibitivas? Esas son las advertencias, rojas son blancas. Ajá, son las donde dice no fumar, ¿verdad? Esas sí no las ven, ¿verdad? Esas no se miran, ¿verdad? Pero son esas, ¿sí? Las que pues van encerradas en un círculo con una diagonal, ¿verdad? De color rojo, en la donde me indica a mí, no, eso no se hace, ¿ya? Las de prevención, amarillas, ¿verdad? Con los pictogramas negros. Y esas regularmente ¿en dónde las ponen? ¿En hospitales? No. En los tableros eléctricos, ¿verdad? Porque me está diciendo a mí que hay un alto voltaje ahí. Entonces son señalización preventivas, ¿ya? Son de señalización preventiva. Ahora, para las que son de incendio, pasan todos los días enfrente de él y no lo han visto el color.
son rojas con pictogramas blancos, ¿va? Entonces, esa es parte de la seguridad laboral, ¿ya? Entonces, todo lo que a mí me va a provocar un accidente. Cuando estábamos nosotros viendo, incluso en esta fotografía, miren las condiciones de trabajo de esa persona. ¿Será que las condiciones son óptimas para realizar esa su actividad? ¿Qué le falta? Todo, ¿va? Equipo de protección, ¿va? Estamos hablando, para empezar, pues una ropa pues adecuada para eso. Sus gafas, sus guantes, todo. ¿Y a mí qué me puede provocar que esta persona no utilice su equipo de protección personal? ¿Qué puede provocar? Un accidente laboral, ¿ya? Entonces, este es el concepto del accidente laboral. Por eso a mí me dice que todos los factores ligados a las condiciones de seguridad me van a provocar una accidentabilidad, ¿sí? Miren la persona que estaba en la pasarela, no se pone bien su arnés, cae, se provoca un accidente, ¿ya? Y lo mismo nos pasa a veces a nosotros en la casa, ¿o no? A veces se ponen, tal vez, no sé, le ayudan a la mamá, al esposo, a la esposa a pelar a veces verdura, y de repente, bueno, se va de largo, corta el dedo, ¿va? ¿Sí? Y fíjense que eso es bien importante, porque cuando hablamos nosotros de herramientas manuales, las manos son bien importantes. Con las manos nosotros hacemos un montón de cosas. ¿Sí? Un montón de cosas. Ahora imagínense ya uno sin una mano, ¿qué hacemos? Y eso es causa de que muchas veces trabajadores de nosotros no saben utilizar una herramienta de trabajo, o simple y sencillamente no utilizan la herramienta adecuada, sino que utilizan las herramientas hechizas, ¿ya? Entonces una herramienta hechiza no le va a dar a usted la garantía de que cumpla esas expectativas, ¿sí? Porque una herramienta o una máquina debe estar certificada, ¿ya? Entonces es bien importante lo de la accidentabilidad. Entonces, a todos los factores ligados a las condiciones de seguridad se le va a llamar seguridad laboral, ¿sí? La seguridad laboral, todo lo que a mí me va a provocar los accidentes de trabajo, ¿sí? Factores ligados al medio ambiente del trabajador. Dice que se incluyen en este grupo los denominados contaminantes físicos. Estamos hablando un contaminante físico, estamos hablando del ruido, vibraciones, iluminación, radiaciones, ionizantes, rayos X, rayos gamma, no ionizantes, ultravioleta, infrarrojos, microondas. Estábamos hablando que si la persona se expone a más de 85 decibeles, ¿sí?, más de 8 horas, a largo plazo, ¿qué me puede provocar? Sordera. Esto se llama hipoacusia, es una enfermedad ocupacional, ¿sí? Entonces, pero qué bueno fuera que la persona perdió el oído, ¿va? Y fue el doctor y ahí están las pastillitas y toma, y ya el siguiente día oye como no se puede. Esa es la diferencia de la enfermedad ocupacional con el accidente laboral. La enfermedad ocupacional se va a dar a largo plazo, ¿sí? Porque nosotros estamos expuestos, estamos realizando las actividades. Entonces, eso me va a provocar a mí una enfermedad ocupacional. Mientras que el accidente laboral, la persona vino, metió la mano en una máquina, la atrapó, la dejó sin mano, pero, bueno, se quedó sin mano, pero, o sea, todavía va a seguir trabajando, ¿sí? Entonces, es la diferencia entre la enfermedad y el accidente laboral. Por ejemplo, las radiaciones ionizantes. Tenemos aquí, me hablaron de médicos, de hospitales, me imagino que hay médicos aquí, ¿no? Entonces, hablamos de los rayos X. ¿Sí? Los rayos X, fíjense que en los rayos X, las personas que están expuestas a eso son los técnicos, ¿sí? Los técnicos. Estas personas tienen unos aparatos que se llaman dosímetros, que va acumulando la exposición a los rayos X. Pero a pesar de eso, estas personas dentro de las cámaras estas
tiene que haber protección. Las paredes plomadas, los yombos, el equipo de protección plomado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Solo es una exposición, hija. Pero ya 2 exposiciones sin equipo de protección al mes, ya eso se va a acumular. ¿Y saben qué es lo peor también? Que en muchos de los hospitales, como cosa rara, ¿verdad? A veces no son los técnicos los que a veces producen cáncer, sino que a veces son las secretarias o hasta las mismas enfermeras. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, este es el lugar de exposición de rayos X, ¿va? Y entonces la exposición es para allá y ahí hay un pasillo, ¿va? Y si está la secretaria ahí afuera y no hay paredes plomadas, ya le están quedando toda la exposición, ¿va? Electrones que están directos hacia ahí. Entonces, esto pues me provoca a mí a largo plazo pues cáncer, ¿verdad? Cáncer, la exposición a rayos X. Entonces, lo importante de esto es que dentro de las normas de seguridad, pues que las paredes estén plomadas, que el personal esté con su equipo de protección personal, ¿verdad? Para pues minimizar las exposiciones que pueden haber, ¿ya? Entonces, fíjense que la iluminación en el reglamento ya nos habla también de cuántos luxes deben de haber en las áreas de trabajo, ¿sí? Que la ventilación natural y artificial, una combinación de esas, pues me dé una cantidad de luces permitidas para poder desarrollar una actividad laboral. No cabe duda que lo mejor es la luz natural, ¿sí? Pero hay iluminación artificial y dentro del reglamento a mí me dice cuántos luces deben de existir en las áreas de trabajo para que pues las personas pues laboren de forma pues adecuada, ¿verdad? Entonces, fíjense que también se hablaba lo de las personas embarazadas y ahorita el reglamento protege mucho a estas personas, a las mujeres que están embarazadas. También se está trabajando mucho lo que son las personas con capacidades especiales. Fíjense que con las personas de capacidades especiales, díganme ustedes si todos los restaurantes a los que ustedes han ido cumplen con eso. Entonces esto pues poco a poco tiene que ir progresando pues para que pues haya una mejor control para todas las personas, porque lo que se ve aquí es velar por la integridad de los trabajadores y de uno, porque uno también está expuesto, ¿ya? Uno está expuesto también, pero entonces esto es lo que hay que trabajar. Tenemos los contaminantes químicos, ¿sí? Tenemos los contaminantes químicos presentes en el medio ambiente, los gases, vapores, nieblas, aerosoles, humos, polvos. Hablamos de los químicos, ¿verdad? Hablamos mucho de los químicos. Hay algo bien importante cuando hablamos de químicos, es el famoso etiquetado, ¿sí? Me imagino que nosotros en la casa, de una u otra forma, pues hacemos nuestras actividades, ¿verdad? A veces queremos hacer algo de pintar o algo y almacenamos el famoso tiner en botellas que no etiquetamos, ¿verdad? Entonces nosotros mismos dentro de la casa pues estamos poniendo en riesgo a los papás, a nuestra familia, porque hay alguien que puede llegar y como no sabe qué es ese químico y se puede exponer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí con los contaminantes químicos? Fíjense que cuando hablamos en forma de polvo, sencillo, lo de las minas, ¿verdad? El sílice. Incluso dentro del área de la construcción, el polvo que se levanta, ¿sí? También tiene sílice, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir con eso? Todos estamos expuestos a muchos contaminantes, ¿ya? A muchos contaminantes. Pero, ¿qué es lo que nos queda? Pues cumplir con normativas para minimizar los riesgos, ¿ya? Entonces, los humos, aerosoles. Cuando hablamos de aerosoles, la pintura, ¿sí? ¿Han visto cómo en el área de enderezado y pintura trabajan muchas personas? No usan mascarillas, ¿verdad? Se mira cabal las gotas de pinturas dispersas en el ambiente y ellos están inhalando eso. Están inhalando eso. Y lo mismo sucede también cuando nosotros estamos pintando y utilizamos tina, ¿sí? Nosotros inhalamos eso, porque ¿quién se pone mascarilla?
Ya al final de que pintaron ya sale uno medio loco, ¿va? Pero en realidad, o sea, es la exposición a la que nosotros nos encontramos con los contaminantes, ¿verdad? Los contaminantes biológicos, ¿sí? Cuando hablamos de contaminantes biológicos, estamos hablando constituidos por microorganismos, bacterias, virus, hongos causantes de enfermedades profesionales. Fíjense que uno de los claros ejemplos son cuando a veces los hospitales no tienen un debido, cuando la basura de hospital, ¿va? De desechos hospitalarios, no tiene un fin adecuado, ¿sí? Entonces lo tiran en basureros pues, clandestinos, donde, ¿qué es lo que sucede? Las personas se pinchan, ¿va? Y fíjense que es algo bien interesante esto, porque dentro de los hospitales los protocolos son bien delicados en esto, y cuando se incumplen en esto, hay personas pues encargadas de lavandería o las mismas enfermeras que recogen a veces lo que son las sábanas y todo, y a veces van a aguas expuestas, y entonces se pinchan. Y dentro de los protocolos de muchos hospitales es de que no hay que esperar si la aguja está infectada, ¿va? Hay que iniciar el proceso, que es lo de las pastillas durante cierto tiempo, para llegar a determinar que no existe un riesgo con eso, ¿verdad? Entonces, los contaminantes biológicos, ¿sí? También hablamos de los vectores. Fíjense, los vectores, estamos hablando las ratas, las cucarachas, cuando pues contaminan ya una comunidad, cuando están en áreas donde hay comida, ¿verdad? Entonces es bien importante eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de agentes físicos, químicos y biológicos, estamos hablando de la higiene industrial, ¿sí? De la higiene industrial. Entonces la higiene industrial a mí me va a ver todo lo que son contaminantes físicos, contaminantes químicos, contaminantes biológicos. Y entonces, la higiene industrial, al no cumplir con las medidas adecuadas, ¿a qué me va a conllevar eso? A una enfermedad excepcional. Ahora, si la higiene industrial me conlleva a mí a una enfermedad profesional, la seguridad laboral, ¿a qué me lleva? ¿A qué me lleva la seguridad laboral? ¿Estoy dando muchos conceptos o no se entiende? Bueno, la seguridad laboral, recuérdense que es la accidentabilidad, ¿sí? Cuando hablamos de seguridad laboral, estamos hablando de los accidentes laborales, ¿sí? El incumplir medidas de seguridad laboral me conlleva a un accidente laboral. Al incumplir medidas con agentes físicos, químicos, biológicos, me conlleva a mí a una enfermedad ocupacional. Los agentes, los factores físicos, ¿cuáles son? Físicos. Ruido, vibración, iluminación, ¿sí? Ahora cuando hablamos de factores químicos, exacto, y que eso me puede provocar a mí, que esa exposición que me provoca a mí una enfermedad ocupacional, ¿sí? Entonces estamos claros con eso. Entonces recuérdense siempre que la seguridad laboral me va a conllevar un accidente, ¿sí? Si yo incumplo normas, pero la higiene industrial me va a conllevar a mí a una enfermedad ocupacional, ¿ya? Ahora, los factores derivados de las características del trabajo incluyen las exigencias que la tarea impone al individuo que las realiza: esfuerzo, manipulación de carga, posturas de trabajo, niveles de atención asociadas a cada tipo de actividad y determinantes de la carga de trabajo, tanto física como mental. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando hablamos de manipulación de cargas, ¿a qué me refiero con eso? ¿Alguien me puede decir cuando hablamos de manipulación de cargas, a qué me refiero con eso? ¿No? ¿Quién entiende? Malas posturas de qué? Para levantar una carga, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo levantar una carga? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me lo dice? Cuando pregunto dice todo, bueno.
Espalda recta. Vamos a ver cómo se levanta una carga. Vamos a ver ahí al compañero. Miremos cómo levanta una carga. Si esta fuera mi carga, la tengo que lanzar en el piso, me voy por la espalda recta y la levanto con la izquierda. Exacto. Recuérdense que la fuerza las hace las piernas, no la espalda. Y entonces, no necesariamente tiene que ser un peso de más de 100 libras para lastimarme la espalda. Hasta con un lapicero que se nos caiga y lo levantemos en una mala postura, nos podemos lastimar la espalda para toda la vida. ¿Sí? Entonces, como dijo el compañero, pues doblamos las piernas, agarramos la carga, tratamos la manera de agarrarla bien y la levantamos con la espalda recta y con la fuerza de las piernas. ¿Sí? Y fíjense que esto es tan sencillo que si nosotros seguimos estos pasos, vamos a cuidar nuestra espalda, ¿ya? Pero si nosotros lo hacemos en una forma incorrecta, la espalda se va a dañar. Para las empresas estas, no lo quería decir, ¿va? Conviene, ¿va? Pero en realidad no es lo aconsejable. No es lo aconsejable, ¿sí? En otros países, pues, se trabaja pues la mitad, ¿verdad? Los 25 kilos, ¿sí? Para otros. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como nosotros en el país con la salud ocupacional estamos en una fase de instrucción y si ustedes se dan cuenta, ya tuvimos una reforma, que es el 33, y va caminando la otra reforma, ¿ya? Entonces es bien importante esto porque si nosotros vamos a estar dentro de esta actividad, tenemos que estar al tanto de qué es lo que nos dicen las normativas de nosotros. Pero en realidad los 55 kilos que aparecen ahí no son acorde a nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando son las cargas, tenemos que enseñar a las personas una buena postura de trabajo, ¿sí? Una buena postura de trabajo. Entonces, a esto, ¿sí? Enseñarle a las personas cómo tener una buena postura, ¿sí? Cómo poder trabajar de buena forma sin cansarnos mucho, es la ergonomía. Fíjense que no sé si ustedes se han dado cuenta, las personas que trabajan cobrando en los supermercados, háblese de la despensa, Walmart, la torre, ¿sí? ¿Cómo trabajan estas personas? Paradas. ¿Creen que son buenas condiciones de trabajo esas? No. Entonces, ¿qué es lo que deberían de tener ellos? ¿Qué es lo que deberían de tener? Una silla. Fíjense que en realidad dentro de la ergonomía lo que se recomienda son las pausas activas, ¿verdad? Y entre una de esas es pues lograr sentarse un tiempito para volver a reponer ese tiempo, ¿verdad? Y también se encuentran lo que son los movimientos estáticos y dinámicos, ¿verdad? Porque esta persona pasa a parar cierto tiempo, pero si es quincena, no se mueve, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, existe también lo que son las alfombras ergonómicas, ¿verdad? Las alfombras ergonómicas. También existen las famosas banquitas donde ellos cambian la posición de sus pies y hay un descanso, ¿ya? O están las famosas sillas donde pues se pueden sentar un ratito, pero ustedes ya se dieron cuenta de ese espacio. En ese espacio no cabe nada más que solo ellos, ¿va? Más que solo ellos. Entonces, ¿en dónde se cumplen las normas de salud ocupacional dentro de esas áreas de trabajo? ¿Sí? Si todos, imagínense, nosotros estuviéramos ahí pues parados cobrando, nos afecta. Bueno, entonces esto es parte de la ergonomía. Entonces, la salud y seguridad ocupacional está sobre la seguridad laboral, la higiene industrial, la ergonomía. ¿Estamos? Entonces, hablamos de 3 temas que son bastante amplios, que son grandísimos, ¿sí? Entonces, es bien importante que nosotros reconozcamos qué trabaja la seguridad laboral, qué trabaja la higiene y qué trabaja la ergonomía. Pero, aparte de eso, tenemos los factores psicosociales. Los factores psicosociales son los que hoy en día nos están agobiando, ¿verdad? Fíjense que el más común, el
síndrome del quemado, ¿va? Ese es el que tenemos nosotros al final del semestre, ¿va? Que todo lo que tenemos que aprender y aprender y aprender, ¿va? Y cuando llegamos al final del semestre estamos quemados, ¿va? Y entonces ya no queremos saber nada, ¿ya? Entonces el síndrome del quemado es el más común ahorita a nivel mundial, ¿sí? Porque la gente de tanto que está trabajando, de tanto que está haciendo, llega hasta el punto de que se quema. Dice, ay, estoy quemado. Eso se mira mucho en el deporte, ya me quemé y ya no voy a seguir trabajando, ya no voy a seguir en el entreno, ¿no? Pero el trabajo pasa lo mismo, ¿sí? El síndrome del quemado. Ahora, ¿qué pasa con esto? Porque también existe la insatisfacción laboral, ¿sí? Que trabajar otra vez, y que otra vez mi jefe no sabe ni qué me va a decir, pero es la insatisfacción laboral. Pero ¿a qué me conlleva todo esto? ¿A qué me conlleva? A los problemas cardíacos. Vamos en unas tendencias a nivel mundial donde los problemas cardíacos van a ocupar el primer lugar en muertes, ¿sí? En muertes. Porque simple y sencillamente es tanto el trabajo que tenemos que nos va a conllevar a infartos, ¿sí? Entonces, esos son los riesgos psicosociales que nos pueden afectar a nosotros en nuestra área de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Mejor es prevenir que curar, ¿ya? Entonces, si nosotros, fíjense que dentro de la medicina está la medicina correctiva y la preventiva. La de nosotros es la preventiva. La correctiva es porque nosotros ya estamos malos y nos tienen que dar pastillas, nos tienen que dar tratamiento, nos tienen que dar todo. Pero la preventiva es la más barata y es la que nosotros tenemos que ejercer dentro de las áreas de trabajo, ¿sí? Entonces, si nosotros, como jefes de algún departamento de salud ocupacional, seguridad industrial, implementamos prevención dentro de las áreas de trabajo, va a ser mejor, ¿sí? Entonces, esta frase pues la dijo Bernardino Ramasín, que mejor es prevenir que lamentar. Entonces, ¿quién fue Bernardino Ramasín? El padre de la medicina del trabajo, ¿verdad? Entonces, por lo menos ya se les quedó quién es Bernardino Ramasín. Bueno, miren pues, vamos a ver un video. Aquí no tenemos los sonidos, pero vamos a tratar de que todos escuchemos con estos sonidos. Vamos a ver un video en el cual, pues, para que ustedes se den cuenta de lo que acabamos de hablar. Podemos sufrir un accidente o contraer una enfermedad como consecuencia del trabajo. Podemos perder la salud, podemos vivir para siempre. En cualquier caso tenemos el derecho de poder defenderla, porque en definitiva es lo mejor que tenemos. El primer paso será conocer dónde está el riesgo. Puede estar en las condiciones de seguridad o de inseguridad. Puede estar en el tiempo en el que se desarrolla el trabajo. Puede estar en la presencia de contaminantes químicos, físicos o biológicos. Puede estar en la
las exigencias físicas y mentales del trabajo. Puede estar en la forma de organización. En fin, los riesgos profesionales están en todas las situaciones de trabajo que pueden romper el equilibrio físico, mental o social de una persona. Segundo paso, hacer que los riesgos sean mínimos. Prevención. Consiste en mejorar las condiciones de trabajo aplicando medidas de seguridad, higiene industrial, medicina laboral, formación y ergonómicas. Seguridad en el trabajo. Impidiendo el contacto con las partes móviles de la maquinaria, se elimina el riesgo de golpes, cortes o arrancamientos. Utilizar una herramienta inadecuada o de mala calidad puede provocar un accidente y ocasionarnos lesiones. Debe estar siempre en buen estado. El lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias de iluminación, espacio, orden, limpieza y señalización. En el manejo de cargas, cuida la espalda. El esfuerzo lo tienen que hacer las piernas, manteniendo la columna vertebral recta. No llevéis pesos excesivos, hay medios para evitarlo. Con los medios mecánicos hay que cuidar la visibilidad, que la carga no sea excesiva y esté bien equilibrada. La electricidad puede producir accidentes graves. Hay que realizar las instalaciones con garantías. Puesta a tierra e interruptor diferencial son imprescindibles. Las chapuzas podemos pagar las penas. La falta de limpieza y ventilación aumenta el peligro de incendio. Los extintores deben estar en lugares accesibles y señalizados. Higiene industrial. La presencia en el lugar de trabajo de agentes contaminantes puede afectar a nuestra salud. En los centros de trabajo hay que instalar los medios necesarios para detectarlos y controlarlos. El ruido, las vibraciones, el calor, los productos tóxicos, vapores o los contaminantes biológicos deben mantenerse dentro de los niveles que no supongan un riesgo para nuestra salud. Medicina laboral. En general, es conveniente someterse a reconocimiento médico una vez al año y seguir las normas sanitarias de los planes de prevención y campañas de vacunación. Las instalaciones sanitarias en los centros de trabajo varían según el número de trabajadores y el almacenamiento. Todos sabemos que es mejor prevenir que curar. Y que tanto el tabaco como el alcohol son perjudiciales para la salud. Formación. La evolución en los métodos de trabajo o en los medios que se utilizan hace necesaria una adaptación por parte del trabajador. La falta de información puede producir actitudes de rechazo. El objetivo de la formación es proporcionar conocimientos, cambiar actitudes y mejorar la destreza en la realización del trabajo, contribuyendo así a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. La manera más adecuada para lograr esta formación es a través de la participación y el diálogo. Ergonomía. Se llama ergonomía a la ciencia que planifica y diseña los puestos de trabajo para que sean adecuados a las personas que los ocupan.
trabajo es importante evitar los movimientos inútiles. La altura del plano de trabajo debe permitir que el cuerpo quede ligeramente inclinado hacia adelante. La distancia entre el ojo y el objeto debe favorecer la visión. Los mecanismos que se manipulan estarán cerca del cuerpo para reducir al mínimo la fatiga. El ambiente debe ser confortable, disponer de una iluminación adecuada, ventilación suficiente y exento de ruido. Aplicando medidas preventivas, eliminamos los riesgos. En caso contrario, el riesgo permanece. Entonces se produce el accidente. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufre por ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. La permanencia prolongada en un ambiente de trabajo nocivo puede ocasionarnos una enfermedad. La enfermedad profesional se manifiesta al cabo de los años de estar expuesto a condiciones peligrosas y es el resultado del deterioro paulatino de la salud. La defensa de la salud es un derecho de los trabajadores, un deber de los empresarios y un compromiso para el Estado. Entonces, con eso terminamos viendo qué es, a grosso modo, lo que es la salud y seguridad ocupacional, ¿sí? Entonces, pues les agradezco su atención. Yo sé que este tema es bastante amplio, hay un montón de cosas que hay que ver, ¿verdad? Entonces, ahí la hojita que pasé, de repente me la dan para que yo les pueda enviar también información con respecto al tema. Y ahí están mis correos, por si alguien pues, necesita alguna orientación con respecto a salud ocupacional, pues ahí estoy a la orden. Pues no sé si hay alguna duda con respecto a esto. Yo sé que esta hora y media, pues, es muy poco para todo lo que hay que conocer de salud ocupacional, ¿verdad? No me queda más pues que agradecerles su atención. Si no hay alguna duda con respecto al tema, ¿verdad? Y si no, pues también de igual forma también los invito. Yo soy el coordinador del diplomado de salud ocupacional del Colegio de Ingenieros, ¿verdad? Entonces ahorita a finales de julio arrancamos con el diplomado. Entonces quienes están interesados, pues ahí también les puedo mandar yo la información, ¿verdad? Porque conocen a alguien, ahí ya trabajamos ya 120 horas, ¿verdad? Y trabajamos todo lo que es la salud ocupacional. Ahora, si no hay alguna duda con respecto al tema, pues les agradezco su atención, ¿verdad? Y pues no sé si hay alguna duda. Es los sábados. Son los sábados. Sí, los sábados de 7 a 12 son. Entonces, de igual forma, yo les voy a mandar por el correo pues, la información, ¿verdad? Por si alguien está interesado, pero de igual forma hablo de todo lo que es salud ocupacional, de todo lo que vimos, ¿verdad? Entonces, si no hay alguna duda con respecto al tema, pues les agradezco su atención y que tengan una feliz tarde, ¿verdad?